Muy buenos días, hermanos. Me alegro mucho por volver a ver a cada uno de ustedes esta mañana. Casi un mes yo estuve en Corea del Sur por participar campamento mundial. Ah, el jueves, hace 3 días, mi matrimonio llegó aquí a la iglesia de Lima por la gracia de Dios. Y el tiempo de viaje era 35 horas, con el tiempo de escalas, pero por la gracia de Dios regresamos bien aquí en Perú. Me siento agradecido por haber permitido campamento mundial en Corea. Esta vez, más que otro tiempo, muchos jóvenes y líderes cristianos, también ministros de diferentes países participaron en el campamento y salió bien exitoso delante de Dios. Muchas personas pudieron oír el Evangelio de Jesucristo. Hasta ahora, la Misión Perú ya tiene más de 30 años. Por la gracia de Dios, hasta ahora Dios ha trabajado fielmente y grandemente. Desde este año en adelante, también Dios trabajará 10 veces más grande que los otros tiempos y 100 veces más grande que otros tiempos. Por eso Dios también nos ha permitido, como el retiro de ministros, también obreros, diaconisas y líderes, para unirnos, ¿no? El corazón de nosotros a través de la promesa de Jesucristo. Hoy me siento feliz. Ustedes también, ¿no? Sí, me siento feliz por estar junto con los hermanos de región Lima y también de región norte, no, de región sur, ¿no? Eso, estoy agradecido con Dios. Esta mañana les invito a un pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 27. Por favor, me acompañe. Génesis capítulo 27, versículo 1. Génesis capítulo 27, versículo 1. Voy a leer. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición.
Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve, tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontraste delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Hasta versículo 24. Oh, y cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, 2, 3, ¿no? Nosotros podemos ver una gran diferencia delante de Dios. Ah, Génesis capítulo 1, versículo 2 está escrito sobre ah, la situación de la tierra ah, en el principio, ¿no? ¿Qué dice, no? ¿Qué está escrito? La tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas. O sea, cuando Dios vio la situación de la tierra, no era agradable delante de ojos de Dios, porque Dios no se agrada a la oscuridad, tampoco se agrada al desorden, ¿no? Sino Dios, cuando Dios vio la situación de la tierra, no era bueno ante los ojos de Dios. Por eso Dios tomó la decisión para cambiar la situación de la tierra, ¿no? Nadie sabe durante qué tiempo la tierra estaba en oscuridad, en tinieblas, en desorden, en vanidad. Nadie sabe cuánto tiempo la tierra estaba así. Pero la situación de la tierra no era agradable, no era bueno delante de Dios. En el corazón de Dios, la tierra era buena en gran manera, ¿cierto? No dentro de la tierra, Dios, en el corazón de Dios, dentro de la tierra, había muchos árboles, hierbas verdes, y también animales, aves, insectos, también los hombres, ¿no? En el corazón de Dios, la tierra era buena en gran manera, pero la tierra que se veía era muy fea, era muy mala. Entonces, hacia la tierra, Dios comenzó a mandar la palabra de Dios hacia la tierra.
Entonces el poder que estuvo dentro de la palabra de Dios. Gracias a Dios, no, porque la palabra de Dios no es igual que la palabra del hombre. Amén. Sí, la palabra del hombre no tiene poder, pero la palabra de Dios, no solo la palabra, sino dentro de la palabra de Dios hay poder para conformar a lo que Dios desea, ¿cierto, no? Entonces, Dios mandó la palabra a la tierra, ¿no? Entonces, cuando la palabra no hizo otra cosa para cambiarla, la tierra no se esforzó, tampoco procuró para cambiarla, sino como ella vio la situación de ella, que no tenía nada de poder, tampoco tenía fuerza para cambiarla. Por eso ella, ¿qué hizo, no? En lugar de tratar, en lugar de esforzarse, ella abrió su corazón hacia la palabra de Dios y la palabra de Dios comenzó a llegar a la tierra. Hay una cosa importante, es la tierra. Durante muchos años, ella escuchaba de la voz de sus propias condiciones. ¿No? Durante muchos años, la tierra estaba desordenada, vacía las tinieblas. Por eso, cuando mientras ella misma estaba escuchando de la voz de sus propias condiciones, ella no podía tener nada de esperanza, tampoco podía tener, ¿no? ¿Cómo se llama? Y felicidad en su corazón. Un día mi esposa estaba bien enferma. En el tiempo de pandemia, mi esposa estaba bien enferma, no por causa de COVID, sino por causa de problemas del corazón. No corazón espiritual, sino corazón que palpita, ¿no? Entonces, y mi esposa estaba bien enferma del corazón. Y en aquel tiempo, como estuvimos en el tiempo de pandemia, no era fácil para viajar a otro país. En aquel tiempo, yo también estaba bastante preocupado por la salud de mi esposa. Cuando yo veía al rostro de mi esposa, no me sentía feliz, sino me sentía bastante preocupado. Ahora mi esposa es una mujer más hermosa que todas las mujeres. Así. Pero en aquel tiempo, el rostro de mi esposa estaba bien mal por un problema del corazón. Que era necesario hacer cirugía del corazón. En aquel tiempo, mm, a mí me llegaba muchos pensamientos negativos y muchos pensamientos que me condenaban, ¿no? Si me hago entender o no, no, negativos. Y también muchos pensamientos me condenaba. Tú sabes por qué tu esposa, ¿no? Está así, porque tú no has vivido por fe, así. ¿No? Tú eres un misionero muy carnal. ¿No? Así como me llegaba muchos pensamientos negativos, también muchos pensamientos que me condenaba. Mm. Mientras yo estaba escuchando de mi propia condición, yo nunca podía tener fe en Dios, tampoco podía tener la esperanza en Dios, que en aquel tiempo
por la gracia de Dios, yo tuve comunión con el siervo de Dios, Pastor Oxubá, en video chat. En video chat, Pastor Oxubá nos compartió sobre San Juan capítulo 9. Vamos a buscar un pasaje de la Biblia, San Juan capítulo 9. De San Juan capítulo 9 está escrito sobre la historia de un hombre de ciego de nacimiento, ¿no? Aquí dice San Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Versículo 3, vamos a leer todo junto, a la 1, 2, 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Cuando yo tenía dificultad, problema, por medio de salud de mi esposa, me llegaban muchos pensamientos negativos, también muchos pensamientos me condenaban, me acusaban. Mientras yo estaba escuchando la voz de mi propia condición, la voz de mi situación, la voz de situación de salud de mi esposa, me sentía bastante desesperado, angustiado. Pero en aquel tiempo tuve comunión con el siervo de Dios. El siervo de Dios me compartió en San Juan capítulo 9, versículo 3. Cuando los discípulos de Jesucristo vieron a aquel hombre de ciego de nacimiento, ¿qué les parecía, no? ¿Por qué no nació en normal? Sino porque nació como un hombre de ciego. ¿Por qué causa? Él o sus padres hicieron algo grave delante de Dios. Por eso él está pasando esas situaciones así. Los discípulos pensaban. Igual manera, ¿no? Cuando nosotros estamos en este mundo, nos presenta varias situaciones, circunstancias, dificultad, problemas, ¿cierto o no? Entonces, cada vez que nosotros vemos dificultad, problema, en el principio, ¿no? Tratamos, nos esforzamos para solucionar el problema, dificultad que nos presenta. Pero, y dificultad, problema, no se soluciona o nos presenta otra dificultad más, otro problema más. ¿Sabe? Nosotros, en este momento, nos llega muchos pensamientos negativos, y también muchos pensamientos que nos condenan, nos acusan. En aquel tiempo, Dios trabaja en nuestro corazón. Que el siervo de Dios me compartió, ¿no? No es que pecó ni sus padres. No por culpa de él, tampoco por culpa de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A los ojos de Jesucristo, debilidad, defecto, problema que aquel hombre tenía, no era otra cosa sino para manifestarse la obra de Dios en él, ¿cierto? ¿No? Entonces, Pastor Oxuba me compartió: tu esposa está enferma. En este momento, Satanás les acusará. No sé cómo Pastor Oxuba conocía de mi corazón. No sé cómo
Pastor Osuba conocía de mi corazón, pero Pastor Osuba me dijo, el siervo de Dios me dijo, claro, cuando no te llegará pensamiento negativo, pensamiento que te acusa, ¿no? Tú eres carnal, tú no tienes fe, por eso tú tienes problema, tú tienes esa dificultad, ese problema. Pero el siervo de Dios que me dijo, no es así, sino para manifestarse la obra de Dios en él. Amén. Amén. Es así. Entonces, por medio de siervo de Dios, Dios me ha permitido esperanza y seguridad, la fe. Mientras yo estaba escuchando de la voz de mis propias condiciones, nunca podía tener esperanza, tampoco podía tener seguridad ni fe en mi corazón. Pero el siervo de Dios trabajó en mi corazón en lugar de oír la voz de mi propio pensamiento, sino oír la voz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 자, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 1, disculpe. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Adán y Eva estaba en felicidad, estaba en seguridad, estaba en gozo, porque ellos tenían buenas condiciones, ¿no? Ellos tenían buenas situaciones, no por causa de esa razón, sino Adán y Eva solo escucharon la voz de Dios. Solo escucharon la palabra de nuestro Dios. Mientras ellos estaban escuchando la voz de la palabra de Dios, corazón de Adán y Eva estaban felices, estaban gozosos, estaban alegres. Pero en Génesis capítulo 3 sucedió un gran cambio, pero no cambio para el bien, sino cambio para el mal. No cambio para positivo, sino negativo. Entonces, ¿qué cambio hubo? Adán y Eva que solo escuchaban de la voz de Dios y escucharon la voz de otro. Amén. La voz de otro. Ya vamos a buscar un pasaje de la Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 8, disculpe. Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer todo junto. 3, 8. A la 1, 2, 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 자, Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios, ¿cierto? ¿No? Oyeron la voz de Jehová Dios y enseguida, ¿no? ¿Qué actitud tenía? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Ya vamos a ver versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 자, aquí, Génesis capítulo 3, versículo 8, 9, 10. Son 3 versículos, ¿no? Hay una cosa dice que oyeron la voz de Jehová, versículo 8 dice. Versículo 10 dice, oí tu voz en el huerto, dice. Aparentemente parece que Adán escuchó, ¿no? Solo escuchó la voz de Jehová, aparentemente. Pero
Dios, ya versículo 11, ya lo tiene, ¿no? Vamos a leer todo junto, a la 1, 2, 3. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? 자, Dios, ¿qué dijo? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? 자, cuando Dios vio a Adán, Adán no solo escuchó la voz de Jehová, al mismo tiempo que él escuchó la voz de Jehová, él escuchó la voz de otro también, la voz de alguien. ¿Quién será? ¿No? ¿Quién será? Serpiente, ¿cómo? Serpiente, Satanás. Adán solo hubiese oído de la voz de Jehová, no hubiese estado escondiendo, no hubiese alejado de Dios, sino hubiese estado en seguridad, hubiese estado en paz. Pero Adán no solo escuchó de la voz de Jehová, Dios, sino al mismo tiempo él escuchó la voz de Satanás. Eso es problema. La tierra que estaba desordenada hacia las tinieblas. Nunca se esforzaba, trataba para cambiarla. Pero mientras ella, la tierra, estaba recibiendo solamente la palabra de Dios en ella, la tierra cambió en gran manera, ¿cierto? ¿No? Entonces, el siervo de Dios, ya yo estaba en pensamiento negativo, yo estaba en pensamiento que me acusaba, pero por haber tenido comunión con el siervo de Dios, Dios trabajó en mi corazón. El trabajo de Dios es en lugar de oír la voz de mis propias condiciones. En lugar de oír la voz de mi situación, en lugar de oír la voz de mi propia obra, sino oír la palabra de Dios en mi corazón. ¿Qué dice? No es que este pecó, sino no sus padres, sino para que se manifieste la obra de Dios en él. Para manifestarse la obra de Dios a través de estas enfermedades. Amén. Entonces, antes la enfermedad que mi esposa tenía, para mí era situación difícil, situación complicada. Pero la situación de enfermedad de mi esposa, por oír la palabra de Dios, eso no es problema, eso no es dificultad, sino para manifestarse la obra de Dios en ella. Dios cambió. Hace unos años hubo campamento mundial en Panamá, que Pastor Oxuba, Coro Gracias, visitaron a Panamá para realizar campamento mundial. Pero en el tiempo de preparación no fue fácil, sino fue bastante complicada, difícil. Personalmente, cuando yo miré a la preparación de campamento mundial de Panamá, no me parecía bien. Porque Iglesia de Panamá misma casi no tenía hermanos. Amén. No tenía. Ordinariamente, por apoyo de alcaldía de Ciudad de Panamá, nosotros iniciamos para preparar campamento, pero en el tiempo de preparación cambió la situación. La alcaldía de Ciudad de Panamá se retiró. Solo nos quedó solo.
Entonces nosotros estábamos preparando con el apoyo de la alcaldía de Ciudad de Panamá, estaba preparando, pero no era fácil, era difícil, complicado. Por eso nosotros, entre los misioneros también, con un pastor encargado de Centroamérica por parte de misión, la misión central, entre nosotros hablamos y ¿qué decimos, no? Sería bueno para cambiar el país. Vamos a realizar otro país. Que entre nosotros estábamos de acuerdo, que solo necesitaba el permiso del siervo de Dios. Entonces, el pastor encargado de Centroamérica por parte de la misión central, un día se acercó al pastor. Pastor, la situación de preparación de campamento de Panamá eh, es bastante complicado, difícil. Sería bueno para cambiar por otro país. El pastor le respondió, ¿no? Pastor Jim, ¿no sería bueno que cambie el país? Sería bueno el mismo Panamá para realizar. Que pastor encargado, él abrió otra vez la voz que dijo, pastor, no es así. Nosotros sacamos presupuesto. El presupuesto es muy alto, difícil, complicado. El pastor Oxuba le dijo, no, ¿cómo va a pasar como presupuesto que ustedes sacaron? Y tocando las puertas, recibiendo apoyo del gobierno, apoyo de la alcaldía y recibiendo donaciones. ¿No? No, no necesita tanto dinero, así dijo. Que el pastor y el encargado de Centroamérica, él ya se quedó callado, él no podía decir más. Entonces él nos llamó, nos dijo, ya vamos a realizar campamento mundial en Panamá, así. Ya nosotros ya tuvimos un lugar principal, un teatro, ¿no? Grande, allá en Ciudad de Panamá, cabía con más o menos 2.500 personas. También era costoso. Que para y pedir descuento, ¿no? Para pedir descuento necesitaba encontrarnos con el ministro de Turismo, porque aquello teatro pertenecía en el Ministerio de Turismo. Que algunos pastores fueron directamente al ministerio para encontrarse con el ministro, pero no era fácil, era difícil. Y también nosotros solicitamos, pero por fin nos llegó una comunicación a través de correo electrónico, llegar una comunicación y nos respondieron que esta vez, lamentablemente, esta vez no podemos apoyar. No, por parte del Ministerio de Turismo ya nos llegó una comunicación. ¿Cierto? No. O sea, por parte del Ministerio nos llegó una comunicación que no pueden apoyar. Pero el siervo de Dios, ¿qué dijo? ¿Qué había dicho? Recibiendo apoyo de gobierno, ¿no? Recibiendo apoyo de gobierno, recibiendo apoyo de, ¿no? ¿no? ¿Cómo se llama? Alcaldía, ¿no? Municipalidades, para ¿no? Campamento así. Pues nosotros había dos voces. O sea, la voz de situaciones. Otro es la voz del siervo de Dios. Había dos voces. Entonces, cuando uno solamente escuchaba la voz de situaciones,
que nos presentaba, ay, no se veía esperanza. ¿Me hago entender? No se veía esperanza. Pero el siervo de Dios, ¿qué dijo? Recibir apoyo del gobierno. ¿El gobierno qué dijo? No. ¿El siervo de Dios qué dijo? Sí. ¿El gobierno qué dijo? No. ¿Me hago entender o no? ¿Me hago entender o no? Un día. Pues entonces, ese momento muy importante. ¿Sabe? Una mujer, si quiere casarse, al mismo tiempo una mujer puede casarse con dos hombres o no. Aquí en Perú puede, no puede. Situación grave, ¿cierto? ¿No? A las 9 de la mañana se casa con fulano, a las 10, a las 3 de la tarde se casa con otro fulano. ¿Puede o no puede? No, no puede. Si uno quiere casarse, hay que elegir uno. O dos. No, uno solo, nada más. Igual manera, espiritualmente también, Dios nos trabaja en nuestra vida delante de nosotros para elegir a uno. La voz de situaciones o la voz de la palabra de Dios. Amén. Muchos hermanos están en sufrimiento, están en angustia, ¿no? ¿Qué piensa? Ay, pastor, yo tengo esas situaciones, yo tengo ese problema, entonces yo estoy en angustia, en sufrimiento, así dice. Pero no solamente uno está en angustia y sufrimiento por causa de situaciones, sino por causa de oír a qué voz. Amén. Por causa de oír a qué voz. El gobierno de Panamá dijo que no. El siervo de Dios dijo que sí. Amén. Ah, entonces, solo por alquiler de un teatro, ¿no? Era muy costoso. Era muy costoso. Por eso, pero gracias a Dios, nosotros seguimos. Amén. Nosotros seguimos en pos de la voz de siervo de Dios. El gobierno dijo que no, mandó una comunicación, pero dice que sí, que nosotros seguimos preparando. Un día, una hermana de México, ella vino a Panamá para apoyar Campamento Mundial. Ella tenía una amiga panameña que estudió hace 30 años en misma universidad, estudió en misma universidad. Por eso aquella hermana mexicana recordó de su amiga panameña. Por eso cuando ella llegó a Panamá, ella tuvo contacto con su amiga de universidad hace 30 años. Que ellas dos se encontraron, hablaron, conversaron. Entonces su amiga panameña le preguntó, ¿por qué vino acá? Ella le dijo, yo vine porque tenemos campamento mundial en Panamá para los jóvenes panameños. Así que hermana mexicana la explicó sobre el propósito de IYF, trabajo de IYF, cómo nosotros organizamos campamento mundial, así. También hermana mexicana, ella también le contó, tenemos una dificultad. ¿Qué dificultad tiene? Nosotros tenemos un lugar principal de campamento, un teatro, pero aquel teatro aquí es muy costoso, pero y teatro pertenece en el Ministerio de Turismo,
nosotros hemos intentado para encontrarse con el ministro, pero no hemos podido. Ay, Dios mío, estamos orando así. Pues entonces, mientras la hermana contaba de su amiga panameña, le dijo a ella, ministro de turismo. Sí. Y su amiga panameña dijo, "Y ministro de turismo es mi primo". ¿Qué dijo? Su primo dice. El ministro de turismo es mi primo. ¿La verdad? Sí, es cierto. Ay, nosotros hemos tocado muchas puertas para encontrarse con el ministro. ¿Sabe? Algunos pastores mismo fueron al Ministerio de Turismo. Y el Ministerio de Turismo está ubicado en un edificio. Entonces, en el recepciones, ¿no? Recepciones, cuando los pastores llegaron, el recepcionista le preguntaron, ¿por qué ustedes vinieron para encontrarse con el ministro de Turismo? Así, ¿usted tiene cita con él? Disculpe, ¿tiene cita con él? Claro que sí. Pero la verdad no tenía cita. No tenía cita. Porque con el camino normal, imposible para encontrarse. Pues llamando, mandando comunicar, era imposible, era imposible. Entonces gracias a llegar hasta oficina de ministro, pero ministro estaba en ausente. Era muy difícil para él. Pero la amiga parameña dijo, ministro es mi primo, dice. Bueno, ¿así verdad? ¿Oh? ¿Tú deseas que yo hable con mi primo? ¿Oh? ¿Tú deseas que yo saque una cita? Claro, claro. Entonces, al mismo tiempo, la amiga panameña llamó, ministro la contestó, y sacaron una cita. Wow. Entonces nosotros, los pastores, fueron para encontrar con el ministro, le explicamos sobre Aiwai, sobre campamento. Ya, el ministro, cuando él escuchó de propósito de campamento, abrió su corazón, él dijo, quisiera, ¿cómo? Quisiera gratis, quisiera gratis, pero según la ley no podía. Pero según su autorización, 50%. ¡Wow! Esta es mi gran ayuda, ¿cierto o no? Oh, entonces, ahí mismo día, el ministro de Turismo en la carta firmó 50% de descuento. Con el teatro nosotros, ¿sabe? Para apartar el lugar, nosotros dimos 10% de total. Entonces, el teatro encargado de teatro, se nos quedaba una semana nada más. ¿Cómo? Una semana nada más. Entonces, el encargado de teatro nos molestaba, nos llamaba, nos presionaba. Hay otro evento que desea ocupar la misma fecha que ustedes apartaron. ¿Cuándo ustedes van a cancelar? ¿Cuándo ustedes van a pagar? Espere. ¿Hasta cuándo? Ya no solamente queda una semana nada más. ¿Hasta cuándo? Espere, nosotros estamos tocando la puerta del ministerio. Ay, no se puede. Así es. Pero con la carta que el ministro firmó, nosotros fuimos al teatro. Fuimos al teatro. Nos encontramos con el encargado, ¿no? Estamos. ¿Cuánto van a cancelar? Hoy.
nosotros cancelaremos, pagaremos. Pero la mitad de precio. Entonces se encarga, ¿cómo la mitad de precio? No, ¿usted cómo puede ser así? En ese momento sacamos la carta y le presentamos firma de ministro. También él escribió 50% descuento. Está presentado. Y encargado de teatro. ¿Cómo ustedes lograron esto? ¿Cómo ustedes lograron esto? Nosotros pudimos ver claramente. Era difícil, la verdad, era difícil. Y llegaron donación de Coca-Cola. ¿Cómo? No sé, todavía se queda o ya. Ay, ay. Coca-Cola. Ay, Dios mío. Desayuno Coca-Cola, almuerzo Coca-Cola. Aún tomaron así. Desayuno Coca-Cola, almuerzo Coca-Cola, cena Coca-Cola. Aún así, pero se quedaba muchísimo Coca-Cola. No sé, misionero de Panamá, ¿cómo consumió todo Coca-Cola? De pronto puede tener problemas de azúcar, ¿no? Entonces, nosotros pudimos ver claramente. Había dos voces. La voz de situaciones, la voz de la palabra de Dios. La voz de las situaciones, ¿qué dice? ¿Qué dijo? No. La voz de la palabra de Dios, ¿qué dice? Sí. Amén. La voz de la situación dijo que no. La voz de la voz de la palabra dice que sí. Entre dos. ¿A qué voz nosotros aceptamos? ¿A qué voz nosotros confiamos? Depende de esto, nosotros nos encontramos con diferentes resultados de nuestra vida. Amén. Así es. Mientras yo estaba escuchando la voz de mi propia voz, la voz de situación de salud de mi esposa, me llegaban muchos pensamientos negativos. Pero el siervo de Dios me mostró la palabra de Dios, que dice, para manifestarse la obra de Dios en ella. Amén. Entonces, la situación era igual, pero Dios cambió en mi corazón. En lugar de oír la voz de situaciones, yo pude oír la voz de la palabra de Dios. Y la cirugía salió bien. Amén. La cirugía salió bien. Entonces, después de cirugía, nos pegaron excelente COVID. ¿Cómo? 3 semanas después de cirugía, y mi esposa estaba en recuperaciones, nos pegaron COVID. COVID, amados, queridos. Nos pegaron. ¿Me hago entender? Entonces, el mismo médico que hizo cirugía a mi esposa, cuando él escuchó de COVID que mi esposa tenía, ¿el qué pensaba? Ya esa señora no tiene esperanzas. Bueno, él dijo, él mismo me dijo, cuando él escuchó de mi esposa que tenía COVID, él pensaba, esa señora ya no tiene esperanza de sobrevivir. Entonces, pero la palabra de Dios que dice, para manifestarse la obra de Dios. Esta enfermedad no para morir, para que el Hijo de Dios sea
glorificado en ella, así dice. Amén. O sea, nosotros somos muy, muy benditos, ¿no? Nosotros, primero, ¿no? Un día, claro, desde que nacimos hasta un cierto tiempo, nosotros vivíamos por nuestro propio corazón, por nuestro propio pensamiento. Pero un día, nosotros escuchamos la palabra de la salvación. Y la palabra de la salvación llegó en nuestro corazón. Amén. Que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo siempre, mis pensamientos siempre me decía, Dios recuerda de tus pecados. Dios recuerda de tus pecados. Tú eres pecador. Tú tienes que pedir perdón todos los días. Mientras yo estaba escuchando la voz de mi propio pensamiento, yo vivía así, condenado. Pero en el año 1989, hace 36 años, ¿no? Hace 36 años, yo escuché el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo me manifestó el corazón de Dios, la voluntad de Dios. O sea, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, mientras yo estaba escuchando la voz de mi propia condición, la voz de mi propio pensamiento carnal, humano, yo era pecador. Yo estaba en aflicciones, yo estaba en angustias, pero angustia vano, aflicción vano estaba, porque la verdad hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo solucionó problema de todo nuestro pecado una sola vez para siempre, dice. Cuando Jesucristo murió en la cruz, última palabra que Él dijo, última palabra que Él aclaró a nosotros, ¿no? Que dijo, consumado es. O sea, consumado es. Él hizo terminar todo nuestro pecado eternamente. Vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Hebreos. Les invito, Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 26. ¿Ya lo tiene todo? 9:26, hermanos. Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, aquí sí tiene lápiz, ¿no? Para subrayar. Aquí dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. O sea, Jesucristo se presentó hace 2000 años. Según la vista de Dios. Jesucristo se presentó hace 2000 años, según la vista de Dios, o Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. Sí. Según la vista de Dios, Jesucristo no se presentó hace 2000 años, sino se presentó en la consumación de los siglos. Hoy, pastor, todavía estamos en eso. ¿No? Pastor, todavía estamos en eso, todavía no ha acabado. Eso es la vista de nosotros. Nosotros debemos entender sacrificio de Jesucristo, no nuestra pista, sino por la pista de nuestro Dios.
Jesucristo se presentó hace 2000 años o se presentó en la consumación de los siglos según la vista de Dios. ¿Cuál? En la consumación de los siglos. ¿Cómo puede ser así, pastor? Hermanos, hay una cosa importante. Jesucristo es el Cordero de Dios. También Jesucristo es Alfa y Omega. Alfa es el principio, Omega es el fin. Jesucristo mismo es el principio, el fin. Amén. ¿Sabe? El Antiguo Testamento, para limpiar los pecados de los israelitas, llevaban sacrificio por animales, ¿cierto? No. ¿Sabe? Todos los animales que pertenecen a la tierra, ¿no? Todos los animales que pertenecen a la tierra no podían limpiar nuestro pecado eternamente, sino solamente la sangre de los animales podía limpiar los pecados pasados nada más. Por eso cuando volvían a cometer pecado, los israelíes traían otro sacrificio. Porque la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento solo limpiaba los pecados pasados. Cuando Dios preparó el Cordero de Dios, se llamaba Jesucristo. Porque Jesucristo no es sacrificio que pertenece en esta tierra, sino pertenece en el reino de Dios. ¿Sabe? El reino de Dios es el reino eterno. En el reino de Dios no existe el tiempo, solamente existe eternidad nada más. Allá no existe pasado por el futuro, sino allá es eternidad. Amén. Que para poder limpiar el pecado del mundo, para poder limpiar todo nuestro pecado eternamente, necesitaba el mejor sacrificio que los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, el mejor sacrificio que no pertenece a la tierra, sino pertenece en el cielo, porque allá eternidad. Jesucristo mismo vino al mundo. Amén. Que Jesucristo mismo es eternidad. Jesucristo mismo es Alfa y Omega. Jesucristo mismo es el principio y el fin. Por eso, cuando Jesucristo quitó todos nuestros pecados, cuando Jesucristo quitó el pecado del mundo, Él quitó desde el principio hasta el fin, eternamente. Amén. Amén. O sea, Jesucristo vive para siempre. Amén. Y los animales viven para siempre. ¿Los animales viven para siempre? No, los animales no viven para siempre. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, vive para siempre. Amén. Entonces su sacrificio tiene validez para siempre. Amén. Hay un señor hace como 50 años por ahí. Hace 50. Hace 50 años por ahí. Un día yo vi un video. Hay un señor americano, él, ¿cómo se dice? Él en toda su vida, ¿cómo? En toda su vida, él viaja con los aviones, ¿no? Pero siempre con clase ejecutiva. ¿Cómo? Él viaja mucha parte del mundo, pero cuando él viajaba, siempre con clase ejecutiva. Primera clase. Wow. Cuando uno piensa, ¿no? Eres billonario. ¿Cómo? No billonario, sino billonario. Porque él, primera clase, ¿no? Clase ejecutiva él maneja. Él sube aviones ahí, siempre viajaba con primera clase o clase ejecutiva. ¡Wow! Un billonario así. Pero no es así, sino hace 50 años. Una aerolínea vendió
vendió como una promoción, una oferta. ¿O qué es? Si compra esa oferta hasta la muerte. Si compra esa oferta hace 50 años, una aerolínea, si compra esa oferta hasta la muerte puede viajar. Su clase ejecutiva. Entiendo, hace 50, porque hace 50 años y aerolínea no pensaba como ahora. Entonces, y un señor ahorrando dinero. Por eso él compró esa oferta hace 50. En aquel tiempo él tenía 20 y pico de edad. Él lo compró. Entonces, desde ahí, durante 50 años, él con clase ejecutiva. Primera clase. ¿Sabe? Primera clase, ¿sabe? Asiento de primera clase se convierta en una cama. Durante 10 horas, 15 horas de viaje, hacia acostado viajan. Ese señor. Entonces, aerolínea, unos años después se dio cuenta. Ay. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Entonces, aerolínea terminó. Aerolínea terminó de vender esa oferta. Pero hace 50 años, ¿qué era? El contrato, ¿qué dice? Si compra esto, hasta la muerte, viaja con clase ejecutiva. Entonces, ¿él qué hace? Ahora él no compra. Pero hace 50 años que él compró. Ahora con clase ejecutiva, 10 horas, 15 horas viaja. Ahora él tiene dinero, no tiene dinero, no hay problema. Con el ticket que él compró hace 50 años, él puede viajar toda parte del mundo gratuitamente. Jesucristo pagó precio de todos nuestros pecados. Amén. Jesucristo pagó precio de todos nuestros pecados hasta 2025. Wow, entonces ya nos queda julio, un poco de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ay, Dios mío, 6 meses después. Ay. Pero Jesucristo pagó precio de todo nuestro pecado eternamente. ¿Cierto, no? Mismo dijo, consumado es. ¿A qué señor? Hace 50 años él compró. Ahora, él tiene dinero, no tiene dinero, no le importa, sino con ese ticket. Eso es hace 50 años. Una pregunta, hace 50 años, entonces no tiene validez. Sí. Una pregunta, la sangre de Jesucristo, ¿hasta qué tiempo tiene validez? Para siempre. Entonces, para siempre tiene validez. Jesucristo hizo consumar todo nuestro pecado eternamente. Así Jesucristo nos habla, hermano, no es otra cosa. Muchas personas dicen pecadores. ¿Por qué? Están escuchando la voz de sí mismos. Están escuchando la voz de su propia obra. Están escuchando la voz de su propia condición. Por eso están diciendo pecadores. Como un pecador, ¿cómo puede convertirse en justo? Hay que tratar, hay que esforzar, hay que procurar. No, sino cambio de la voz. Amén. La voz de sí mismo, de la voz de sí mismo a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos, si quieren ver la obra de Dios en sus vidas,
hay que esforzar, hay que tratar, hay que procurar. No, sino cambio de la voz de que usted escucha. La voz de sí mismo, la voz de su propia condición, sino la voz de la palabra de Dios, la voz de la promesa de Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Cree en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Todo el Perú será salvo. Amén. Oh, Dios desea trabajar 10 veces más grandes, 50 veces más grandes, 100 veces más grandes. Amén. Amén. Sí, yo estoy agradecido por medio de la palabra de Dios. Cuando el médico que hizo cirugía de mi corazón de mi esposa, cuando él escuchó de COVID que mi esposa tenía, pensaba que mi esposa iba a morir, pero no murió, está aquí. Amén. Mi esposa está aquí. Luego, ¿qué pasó? Por causa de enfermedad de mi esposa, mi padre que no tenía salvación por 30 años, recibió la salvación de Jesucristo. Amén. Dios se manifestó su obra, su gloria. Los hermanos, esta mañana, hoy hemos leído Génesis capítulo 27, ¿cierto? ¿No? Génesis capítulo 27. Jacob recibió la bendición de su padre, ¿cierto? ¿No? Ya, en el principio Jacob escuchaba de la voz de su propia condición. Ya vamos a ver, ya 27, versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Mientras, luego, Rebeca, ¿qué dijo? Yo te entrego un guisado que tu padre le gusta. Tú la lleves a donde tu padre para recibir las bendiciones. Tú avance, así dice, avance. Cuando Jacob escuchó la voz de su madre, inmediatamente de su corazón surgió la voz de su propia condición, la voz de su propio pensamiento. Mi hermano es hombre belloso, yo soy hombre lampiño, quizá mi padre me palpará, será, aquí dice, me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Ya mientras Jacob escuchaba de la voz de sí mismo, el resultado fue maldición. Amén. Amén. Hermano, bendición y maldición no depende de nuestra obra. ¿Sabe? Bendición y maldición depende de a qué voz escuchamos. Mientras nosotros escuchamos la voz de nosotros mismos, maldición. Amén. Pero nosotros escuchamos la voz de la promesa de Dios. Nosotros escuchamos la voz de la palabra de Dios, la voz de la iglesia, la voz del siervo de Dios. Siervo de Dios que dijo, el gobierno va a apoyar. El gobierno que dijo, no. Siervo de Dios que dijo, sí. El gobierno que dijo, no. Amén. Que por fin el gobierno nos apoyó. Amén. El gobierno nos apoyó. Ya, esta mañana los hermanos deben tomar la decisión definitivamente. No haga otra cosa, sino esta mañana solo toma la decisión de sus corazones. Escuchamos la voz de
mi propio pensamiento o escuchamos la voz de la promesa de Dios, la voz de la palabra de Dios. Amén. Depende de esto. Nosotros tendremos diferentes resultados. Mientras Jacob escuchaba la voz de sí mismo, solo le llegaba maldición. Amén. Ya, aquí vamos a ver versículo 13. Ya lo tiene, ¿no? Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Solamente obedece a mi voz y ve, tráemelo. Ya, Jacob tenía dos voces, la voz de sí mismo, la voz de su madre. Ya, versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Entonces él fue, significa, él abandonó la voz de su pensamiento y aceptó la voz de su madre. Hermanos, un pecado, ¿cómo puede ser un justo? ¿No? Mientras estaba escuchando la voz de su propia obra, la voz de su propia condición, siempre que decía pecador, 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 pecador. Pero hoy escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Los hermanos, ustedes tienen razón propia. Los hermanos, ustedes tienen sus propios pareceres, pero esta mañana dejamos todas estas cosas de un lado. Escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de la iglesia, la voz del siervo de Dios. ¿Y qué dice? Los trajo a su madre, hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Sabe? Antes de cambiar la situación de Jacob, primero cambio de corazón de Jacob. El cambio de corazón de Jacob es, en lugar de oír la voz de sí mismo, oír la voz de su madre. Eso le llevó cambio. Eso trabajó en ella. Amén. Yo estoy muy, muy agradecido con Dios. Esta mañana, los hermanos, dejamos la voz de nuestra razón, la voz de nuestro pensamiento a un lado, y escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Todo el Perú será salvo. Nuestro negocio que está en dificultad, nuestro negocio que está en dificultad será salvo. Algunos hermanos que están enfermos será salvo. Algunos hermanos que están en dificultad será salvo. ¿Por qué? Dios nos prometió, todo el Perú será salvo. Esa palabra, esa promesa nos empuja, nos guía. Por terminar, ¿no? Cuando yo estaba en la República Dominicana, yo tenía colegio de música, gracias. Siempre mi preocupación era, colegio tenía matrícula muy baja. Siempre 20, 15, 25. Un día yo hablé con el siervo de Dios. Yo presenté problemas de colegio. Pastor, no sé si colegio puede seguir o no. Siempre el candidato a estudiante 25, 20, 15, 19. No sé colegio puede ser reconocido por el Ministerio de Educación, no sé. Pues Pastor Osuba, ¿qué me dijo? Pastor Emmanuel, sí. Entonces,
el colegio cuando tenga 100 estudiantes. Tengo 100 estudiantes. ¿El siervo de cuánto me dijo? 100. Disculpe, en el principio me reí. No, delante del pastor. Con los ojos grandes. Pero en mi corazón. 100. Ni siquiera 50. 100. Yo regresé a la República Dominicana, había maestra de música. Delante de maestra de música yo estaba callado. El siervo de Dios dijo que 100 estudian no. Usted sabe, el que no cree en la palabra de Dios debe ser mudo. Entre los hermanos, hay hermanos que no creen en la palabra de Dios en la iglesia, siempre mudo. Hermano, desea compartir testimonio. Hermano, les invito para compartir testimonio. Entonces, hermano, entre nosotros hay personas, hay hermanos que no creen en la palabra de Dios. ¿Sabe? Anda como mudo espiritual. Mudo espiritual. ¿Cree en el Señor será salvo tú y tu casa? ¿No lo cree delante de su familia? Todo el Perú será salvo, ¿no lo cree? Mudo espiritual camino, como mudo espiritual camino. Pero el que cree en la palabra de Dios, abre la boca. Abre la boca y cuenta lo que está hecho en su corazón. La Biblia que dice, con el corazón, Romanos capítulo 10, ¿qué dice? Con el corazón se cree para justicia. Enseguida, ¿qué más? ¿Qué dice? Con la boca se confiesa para la salvación, ¿cierto? No. Entonces, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Uno que cree con el corazón en la palabra de Dios no puede estar callado. Hermano, salga para compartir esto. No veo nada. No tengo nada. Pero el que cree en la palabra de Dios, no importa ahora tiene, no tiene, ahora está hecho o no, sino abre la boca. Amén. Mi zona, la mejor zona de Perú. Así dice. Amén. ¿Cierto, no? Iglesia de Lima es una iglesia, mejor iglesia. Iglesia de Ventanilla, ¿dónde está? Iglesia de Ventanilla es iglesia mejor, iglesia en Ventanilla entera. Amén. Si tiene esa. Entonces, cuando uno cree, no puede estar callado, no puede estar mudo, sino abre y habla. Lo que nosotros hablamos, eso Dios se hace. Lo que nosotros decimos, Dios lo escucha, Dios ejecuta. ¿Dios qué dice? Dios no puede hacer nada. Me hago entender. Se hace eso. Los hermanos somos benditos en Cristo Jesús. Rebeca dijo, solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos. La palabra de Dios no nos está quieto. ¿Sabe? Jacob era hombre quieto, ¿cierto o no? Amén. Jacob era hombre quieto. ¿Hasta cuándo? Para siempre. No. Él era hombre quieto hasta que él escuché de la voz de sí mismo. Pero él ya cambió.
Cuando él escuchó la voz de su madre. Él salió de su naturaleza y avanzó. Se acercó a su padre. Su padre le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo? Yo soy Jacob, pero mi mamá me dijo que dijera a usted. ¿Así? No, no. Dios nos preguntará, ¿quién eres tú? Señor, soy pecador, pero mi pastor me dijo que dijera a usted que soy justo. No, no es así o no. ¿Sabe? Rebeca hizo a Jacob completamente, perfectamente para recibir la bendición. Amén. Igual manera, Jesucristo nos hizo perfectamente, completamente para ser llamado Hijo de Dios sin mancha, sin defecto. Amén. Así es. Presentamos. Nosotros no podemos estar quietos porque todo el Perú será salvo. Nosotros abrimos nuestra boca. Amén. Abrimos nuestra boca y anunciamos el Evangelio en todo Perú. Amén. Esta vez Trujillo y Cusco. Amén. Trujillo, iglesia de Trujillo, iglesia de Cusco para realizar gran seminario bíblico. ¿Cierto, no? Con 300 invitados, con 500 invitados. ¿Cierto o no? Y también los hermanos de la iglesia de Lima van a ir allá. No con mano vacío. Amén. No hay ladrón espiritual, ¿no? No con mano vacío y hay que apoyar a las iglesias que están en las obras del evangelio. Amén. ¿Cierto? No, nosotros caminamos juntos este año, toda la misión Perú, entero, nosotros caminamos. Amén. Nosotros decimos, somos mejores. Y caminamos por medio del evangelio de Jesucristo. Dios está con nosotros, hermanos. No escuchamos la voz de nosotros mismos, la voz de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé hacer nada. Hermano, no diga esto. Aunque nosotros no sabemos hacer nada, pero nosotros apoyamos en Dios que nos hace saber. Nos ayuda para caminar delante de Dios. Así, todos los hermanos de la misión Perú caminen junto con mismo corazón. Muchas gracias. Terminamos.